Bienvenidos a la quinta sesión online del seminario Crónicas de Nueva Tabarca, seminario impartido por el que os habla, Armando Parodi, desde la SEU Universitaria Ciutat d'Alacant. En esta quinta sesión vamos a hablar de cuatro temas, tres de ellos sobre todo fundamentales para el desarrollo de la isla. La llegada de la luz eléctrica, que curiosamente llegó un día de Nochebuena. La anecdótica llegada de los fogueres de San Joan a la isla, no deja de ser un barrio de Alicante, un distrito de Alicante, y también llegó una foguera a Tabarca. Veremos también la llegada del teléfono, con lo que supuso a nivel de comunicaciones y el impulso que pudo dar a efectos de turismo, entre otras cosas, a la isla. Y luego abordaremos bastante en profundidad un histórico problema de Nueva Tabarca, el agua y la sanidad. Hablaremos de epidemias, hablaremos de barcos aljibe y veremos muy documentalmente la cantidad de problemas que generaron de toda índole, tanto la carencia del líquido elemento como la falta de sanidad en la isla desde el mismo principio de su colonización por los tabarquinos redimidos por Carlos III. Vamos pues a ver cómo llegó la luz un día de Nochebuena y incluso vamos a entrar en la anécdota de cómo se celebraba la Nochebuena, aprovechando que llegó a la luz un día tan señalado en Nueva Tabarca. Pues bien, fue el día 24 de diciembre de 1963 cuando se puso en funcionamiento el primer grupo electrógeno de la isla. La luz había llegado por vez primera a Nueva Tabarca. El diario La Verdad, en la sección de Alicante y en el suplemento dominical del día 5 de enero de 1964, en un artículo firmado por José Luis Blanco Zamora y con un notable reportaje gráfico de Ángel García Nieto, explicaba efectivamente cómo sucedió esta llegada de la luz y cómo se vivió en un día tan intenso como es la Nochebuena. Yo voy a ir haciendo pequeñas referencias al texto original, incluso voy a transcribir, y veremos lo curioso, lo íntimo, lo entrañable de esa vivencia y lo exitoso de esa llegada de algo tan fundamental como la luz eléctrica. A mano izquierda tenéis el primer generador que funcionó en la isla, es una foto del diario La Verdad, y el que veis ahí manteniéndolo, poniéndolo en marcha, es Jerónimo Manzanaro, que se le conocía como el tío Geronet. Los tabarquinos ausentes llegaban en diversas embarcaciones con provisiones adquiridas en Santa Pola para todas las fiestas, pues nadie se iba a mover de la isla en todas las Navidades. El autor del artículo recordaba unos versos de Salvador Rueda, que su padre le hizo aprender, que decía: barca vetusta del Moncho, que vas de Pola a Tabarca, cuántos crujidos de guerra dieron sobre el mar tus tablas. El viejo Moncho era el barquero ordinario de la isla, almadravero además, por línea directa de familia. Recordemos que estamos en los años 60 y que la almadraba ya había desaparecido. Recién desembarcado, el autor o los autores se dirigen al pueblo, se encuentran al seminarista, hermano del cura, al cabo primero de la Guardia Civil, en fin, las potencias fácticas, ¿no?, de la isla. Hablan de que los hombres solo están en la isla esa época del año y en pocos días vuelven al mar y quedan unos cuantos jóvenes, los viejos, las mujeres y los niños. El silencio reside en Tabarca. Los pescadores delante del pósito comentan 1000 incidentes y los problemas principales de la isla, las deficiencias en los servicios higiénicos por falta de agua, que luego abordaremos, y sobre todo la carencia de luz.
Pero esa misma Nochebuena se inauguraría, como ya he adelantado, el primer grupo electrógeno, abriendo grandes esperanzas para que Tabarca llegara a ser un centro turístico, sustituyendo de esa manera o cubriendo el hueco que había dejado la Almadraba, que era la fuente fundamental para la vida de los tabarquinos en la isla. La verdad de que fue emocionante el momento en que el motor del grupo electrógeno se puso en acción. 100 casas se iluminaron y otras tantas familias, casi los 280 habitantes en ese momento de la isla, lanzaron gritos de entusiasmo. Tabarca se iluminó. Dice que los que estaban dentro, recogiendo en la calle la repercusión del acontecimiento, les daba la impresión de que iban a bordo de un gran barco iluminado en el que se celebraba una gran fiesta. Y colaboraba además a crear esa impresión, el traqueteo del motor que alimentaba de energía las bombillas. Pero los tabarquinos lo que querían es que no tuvieran que vivir de continuo con las inquietudes y temores del hijo, el hermano o el esposo que salieron. Hasta muy tarde habían estado muchas madres y hermanos, alguna novia también, esperando el regreso de algunos de estos pescadores. Algunos no les daría tiempo a llegar, pero era enternecedor la llegada del hijo sonriente, espigado, que se abrazaba a la madre en pleno portal de las murallas, ¿no? O que al pasar junto a la Virgen agradecían, santiguándose de la llegada del hijo a la isla, ¿no? La familia, los amigos, los parientes salían a relucir en los diálogos entrecortados y en telegrama, iban comunicándose las primeras noticias sobre todos, pero otros, sin embargo, tendrían que pasar esas navidades enviando SOS sentimentales con el recuerdo a la casa paterna y a los amigos. El cura nuevo, don Francisco, llega a última hora a la isla desde Alicante. La gente espera el último toque para acudir a la misa de gallo. Las mozas de Tabarca llenaban la isla con panderos y villancicos, como vemos en la fotografía del diario La Verdad, mientras saltan y bailan, y los chicos más silenciosos están alrededor de un gran plato de modrena pescada por ellos, que un viejo cocinero de barco había preparado a conciencia. La Guardia Civil, con su cabo al frente, llegan bien abrigados. Con el largo capote verde claro, la campana de la iglesia llama a los isleños a la misa, las chicas se encargan del coro y la iglesia se llena de voces. El silencio, el recogimiento, se van acercando a adorar al niño, los hombres primero, luego las mujeres, y van saliendo con prisas para encerrarse en sus casas, porque el alcalde había dado órdenes de que se parara el motor de la luz y al poco rato el pueblo se quedaba a oscuras. Os dejo aquí también parte del texto. Pero nada más leer eso, la segunda parte de lo que yo escribo, que la gran noticia de esta Nochebuena, por primera vez en su historia, en esa noche en los que los cielos derraman luz, Tabarca iba a tener iluminación. En la hora mágica de la Nochebuena se inauguró el grupo electrógeno y se hizo la luz. Ese es el mensaje de esa Navidad tan especial que vivieron los tabarquinos en el 63. Nueva Tabarca siguió dependiendo más de 2 décadas de estos grupos electrógenos para la electricidad que necesitaban los isleños en su día a día, pero había un fuerte incremento de la demanda en la época estival, y gracias a ese turismo anunciado ya por la mejora de las condiciones de vida en la isla. Pero no se había resuelto como se pensaba. Habitualmente se superaban las capacidades de estos generadores. En 1988 se terminaría la construcción de una central solar fotovoltaica que fuera capaz no ya de proporcionar la electricidad necesaria a los tabarquinos, sino también de soportar los incrementos veraniegos que exigía el creciente turismo. La planta sería financiada por la Unión Europea, instalada por la empresa AEG, que tenía 2.466 módulos fotovoltaicos y proyectaba una potencia eléctrica de 100 kilovatios. 10 años más tarde, en 1998, el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat e Iberdrola alcanzan el acuerdo de dotar a la isla de instalaciones necesarias para recibir suministro eléctrico desde la península, y esto se haría mediante un cable submarino. Se palió así, con una inversión de 135 millones de pesetas, una de las viejas reivindicaciones de los habitantes de la isla,
condenando, sin embargo, a la obsolescencia a la central solar fotovoltaica, que prácticamente nunca llegó a funcionar a pleno rendimiento. Tabarca tendría un servicio normal de energía 24 horas al día antes de fin de 1999 y llegaría a la isla por el mismo conducto que ya entonces la abastecía de agua potable, como luego veremos cuando hablemos del agua y la sanidad, por lo que apenas implicaría impacto ambiental. Bien, ya tenemos la isla con luz. Ahora vamos a tener la llegada anecdótica de los fogueres de San Joan a la isla de Tabarca. Pues esto se realizaría 2 años después de la llegada de la luz. En 1965 hacen aparición en los fogueres de San Joan por primer y único año de forma oficial un nuevo distrito tan alicantino como el que más, la isla de Tabarca. De hecho, Tomás Valcárcel Deza, el presidente de la comisión gestora, en un pleno ordinario en abril, le daba la bienvenida diciendo: saludamos con simpatía el nacimiento de la hoguera de Tabarca, ese trozo de tierra alicantina que tanto auge viene adquiriendo en estos últimos tiempos. La bienvenida aparece igualmente en el preámbulo de la memoria de la gestora del año 64-65, del ejercicio, y el diario Información del martes 23 de marzo del 65, en su página 5, ya dice que estaba decidido. Una hoguera más, la de Tabarca. Por primera vez en la historia de la fiesta, la isla se convierte en distrito fogueril. Coste del monumento artístico, 7.000 duros. Con la fotografía del boceto, que ahora veremos, el texto hacía mención a los componentes de la comisión, así como de la temática de la foguera. Yo aquí a mano izquierda voy dejándoos los documentos oficiales de solicitud de plantá, de autorización de plantá, boceto, en fin, para que lo vayáis viendo con tranquilidad también. Decía el boceto, en su explicación, digamos, que la hoguera será una exaltación de la isla y de sus bellezas naturales, recogiendo humorísticamente diversos aspectos que se relacionan con sus costumbres y actividades, el pretendido servicio de transporte en un helicóptero desde la isla a la capital, la presencia de los turistas en la época veraniega, la pesca submarina. Aquí, junto a la solicitud de plantá, veis que situó la foguera de Tabarca su domicilio social en la isla, en la Plaza del Pósito, y la comisión la formaban Vicente García Russo, que era presidente de la foguera, y a su vez era el alcalde pedáneo de Nueva Tabarca, Rodolfo Marchori Rodríguez, que aparecía como segundo, entre comillas, presidente, delegado de gestora. Este hombre era además candidato para la elección de cargos vacantes de la propia gestora, fue concejal del ayuntamiento y concejal delegado en la isla. Tomás Pérez fue tesorero, Diego Santacreu secretario, Vicente Vianello delegado de festejos, Fernando Gil llevaba prensa y propaganda. Él era un periodista muy vinculado al ayuntamiento y a la gestora, y era colaborador habitual del diario Información, y gracias a él nos llegaron las noticias que se iban generando en torno a la foguera de Tabarca, esta de 1965. También complementaban la comisión José García Esteve como delegado artístico y Bernardo García y José Russo como vocales. En principio, se contemplaba la plantá de la foguera en las inmediaciones de la plaza del Portal de Elche en Alicante capital, dada la complejidad que entrañaba el traslado de la foguera, de lo que es el monumento, a la isla. Pero el empeño y posiblemente la financiación de Rodolfo Marchori dio como resultado que la foguera se pudiera cargar en 2 barcazas, y desde el puerto de Alicante se dirigieron a tiempo a Nueva Tabarca para su plantá. Este es el boceto de la foguera, luego veremos el resultado final. Y, en fin, una vez definido el lugar de plantá, el 12 de junio el alcalde de Alicante, que era Fernando Flores Arroyo, firma el permiso para plantar en la plaza de la isla de Tabarca, en fin, dejando claro que en todo momento debe haber libre acceso a las viviendas y locales comerciales que hubieran. La foguera era original de Eduardo Marchori, probablemente familiar del concejal Rodolfo Marchori, y tenía el taller en la calle entonces Onésimo Redondo, de la capital alicantina, que es la actual calle Pablo Iglesias. Fue la única hoguera que plantó Eduardo Marchori. Su lema era lo que todos soñamos. Tenía unos apreciables 7 metros de altura y 5 por 5 de base, y el coste fue de 40.000 pesetas, por lo que sería inscrita oficialmente en la segunda categoría.
La explicación al boceto oficialmente era la siguiente. Es una perla perdida. Tiene una sirena en la cúspide, demostración pescadora de la isla. Las aspiraciones y deseos de Alicante y de la isla en unas buenas comunicaciones se encuentran plasmadas en viajes a Tabarca económicos y rápidos, pues incluso figura un autogiro, un helicóptero. Refiriéndose al lema, tiene pintada una ostra perlífera, una perla de gran tamaño, y un buscador con lupa de dicha perla y no la encuentra. Figuras turísticas aluden a la playa de la isla y sus buenas condiciones. Vamos a entrar en el terreno de lo anecdótico, porque la primera y principal fue una mención honorífica del jurado, realmente curiosa porque el jurado nunca llegó a desplazarse a la isla para ver la foguera de Tabarca. Y además, en la única aparición de la hoguera oficialmente, de las hogueras oficialmente en Tabarca, pues la belleza de Tabarca fue elegida dama de honor de la belleza del FOC, y fue Vicentina Parodi Russo. A la izquierda tenéis la foto de Vicentina y una foto de un pasacalles por la isla. Y bueno, podemos ver de izquierda a derecha a José Russo, a Vicente Pianello, a Vicentina Parodi y a Diego Santacreu por las calles de Nueva Tabarca. Y siguiendo en el terreno de la anécdota, nos vemos en el diario Información del 22 de junio la pregunta del millón: ¿va el jurado a Tabarca? Es el primer caso de la historia fogueril y plantea un problema: el desplazamiento del jurado clasificador a Tabarca. ¿Irá el jurado a Lilla? Nos tememos que no. Pues sí, efectivamente, no fue. Pero hizo esa mención honorífica del jurado. Bueno, pues cosas que pasan en hogueras, ¿no? Habla también de que la hoguera había aportado a esta linda muchacha como dama de honor de la Bahía del Foc. Dice ya que la hoguera había sido trasladada a la isla y en 2 barcas, y que, fiel al ritual, aparecería hoy, es decir, 22 de junio, plantada en el centro de la plaza tabarquina. Pues bien, seguimos con las más anécdotas. La noche de la crema no estaba previsto desplazamiento de bomberos a Tabarca. Según el diario Información del 27 de junio, la noche del 21 estaba plantada la foguera de Tabarca. Los tabarquinos, que habían estado ausentes de la fiesta fogueril durante muchos años, estaban esperando a que llegaran los bomberos para su crema, pero no estaba contemplado que fueran, y por otra parte tampoco se atrevieron a prenderle fuego al monumento artístico. Pero decía la información que iban a hacerlo el martes, el último día oficial de las fiestas. Bueno, es el primer caso de una hoguera que supera entera y firme sobre su base la noche de San Juan. Se habló entonces de que sería quemada el día de San Pedro, que además, como sabéis, ya vimos en cuanto a fiestas patronales, es una de las fiestas patronales de Tabarca. Como era preceptivo, sobre todo porque había representación de fuego, es decir, había una dama de honor de la belleza del fuego en Tabarca, pues tenía que haber visita oficial. Y así es como la relata el diario Información del 29 de junio. Tabarca recibió cariñosamente a la embajada fogueril. Con el presidente de la comisión gestora, don Tomás Valcárcel, participaron en la excursión varias guaguas representando a varios distritos y un buen número de foguereros. Los nativos tabarquinos tributaron un cariñoso recibimiento a los habitantes, quienes tuvieron ocasión de admirar la hoguera ausente de 1965, solo visible hasta entonces por los vecinos de Tabarca en razón a la distancia que separa Lilla del casco urbano capitalino. La hoguera será quemada esta tarde. Bueno, eso se dijo así taxativamente porque Tomás Valcárcel cogió un verdadero cabreo al ver que esa hoguera no había sido quemada en la noche del 24 de junio como era preceptivo. Este artículo se acompañaba de la única foto conocida de la foguera, que es la que tenéis a la izquierda, que decía a su pie: una foto para la historia fogueril, la primera hoguera plantada en Tabarca. La crema será esta noche. Sin embargo, no consta referencia alguna más, ni en el diario Información, ni de nadie con que tuviera la certeza de que hubiera crema. Se especulaba incluso de que hubiera sido desmontada y quemada a trozos, que hubiera sido un triste final para la única foguera de concurso oficial que se plantó en el territorio isleño de Alicante. Pero en entrevistas tuve oportunidad de realizar en la isla a
sus mayores, sí que recordaban que se le prendió fuego, probablemente como parte de la festividad de San Pedro y San Pablo, el mismo 29 de junio. Bien, pues pasado este capítulo lúdico, nos metemos en otro de las demandas fundamentales que tenía la isla, que era la llegada del teléfono. Está bastante documentada y, bueno, creo que he expresado lo suficiente en esta breve exposición que voy a hacer sobre ello, como para que conozcamos las circunstancias en cómo llegó el teléfono a Tabarca. Bien, pues la llegada del teléfono a la isla de Tabarca fue el día 8 de enero de 1975. Acabamos de saltar 10 años más en la historia. ¿Y esto qué supuso? Pues supuso un nuevo paso hacia el fin del aislamiento, supuso un paso de gigante hacia la apertura al turismo y una revisión y revitalización del proyecto de plan parcial de Nova Tabarca. Para todo lo que os voy a comentar ahora, las fuentes consultadas son el diario Información, fundamentalmente en el Archivo Municipal de Alicante, y el diario La Verdad en el Archivo Histórico Provincial de Alicante. La primera pista nos la da el diario La Verdad de octubre del 74, con una breve nota firmada por Enrique Entrena, donde habla de que ya se habían hecho algunas pruebas con un teléfono que se había montado en el domicilio del alcalde y se había conectado directamente con la radio costera de Alicante, que era la que facilitaría, como si de un barco en alta mar se tratase, el número de abonado de España que se solicitara. Me parece que todo funcionó perfectamente y habla de que muy en breve se instalaría una cabina telefónica que funcionaría por este mismo sistema en el barrio de Alicante, más alejado del centro de la ciudad. Esta fue la primera vez que a Tabarca llegó el teléfono. Bien, a partir de entonces la información publicada es en apariencia repetitiva, pero cada medio aporta matices, ¿no?, y datos que complementan el todo. Yo voy a ir dejando a la izquierda, que son legibles, los artículos de los diarios, que os voy a hacer mención, por si queréis leeroslos en su totalidad, pero yo me voy a referir a los aspectos más interesantes o más relevantes. Bien, la información del 10 de enero del 75, es decir, 2 días después de que se inaugurara oficialmente el teléfono, José Antonio Casinos Rosso escribía: desde la tarde del pasado miércoles, Tabarca ha vencido la batalla ancestral de su aislamiento al disponer de un servicio telefónico directo que la une a través de un cordón umbilical, de un radioenlace con un canal de frecuencia desde la banda VHF con salida a la red nacional e internacional. Habla de que el alcalde, Evaristo Manero, el concejal Adrián Dupuy, el tercero que se lleva ausente, en este caso Juan Carlos Tur, mantuvieron una reunión pública informativa. El número 22 26 19, ese fue el primer número que hubo en la isla de Tabarca y se instaló efectivamente en la casa del alcalde pedáneo, don Baltasar López, pero con carácter de servicio público. Evaristo Manero intentaba una y otra vez conectar con la isla para darnos una instantánea viva. Y cuando preguntó con quién había estado hablando últimamente, le contestaron que con la residencia del Seguro Obligatorio de Enfermedad, porque allí habían internado un vecino de la isla y por primera vez sus parientes podían obtener el parte facultativo de última hora. Ahora, ¿dónde radicaba el problema en cuanto al funcionamiento? En tratar de conseguir la regulación y el control de las llamadas en sentido del pago de las conferencias, claro. Bien, en esa misma fecha, el diario La Verdad publicaba una nota de Teresiano Rodríguez Núñez con la misma información, pero además añadía que la Comisión Municipal hizo constar públicamente su agradecimiento a la Telefónica por las facilidades concedidas. El 16 de enero del 75 se procedía a la inauguración oficial del servicio telefónico con toda la parafernalia, el boato y protocolo. Entonces, Casinos en el diario Información le daba toda una página, la tenéis aquí a la izquierda, y Núñez en el diario La Verdad lo llevaba a primera página, le daba contenido en 5 columnas, de su interior con profusión de fotografías de Ángel García,
Y bueno, pues hablaba de que hicieron la travesía desde Santa Pola el gobernador civil, el jefe provincial del movimiento, don Benito Sáez González Felipe, el comandante de Marina, don Pedro Celestino Rey Ardid, el presidente de la Diputación, Monzón Meseguer, el alcalde de Alicante, el señor García Romeo, miembros de la Corporación Municipal y el teniente coronel de la Guardia Civil, señor Alonso. En la llegada a Tabarca fueron recibidos por el alcalde pedáneo, Baltasar López, y una buena parte del vecindario. Una vez en la isla, el gobernador civil y acompañantes, junto con el delegado de la compañía telefónica, el señor Zamorano, se trasladaron al domicilio del alcalde pedáneo y el gobernador civil realizó 3 llamadas. La primera, al subsecretario del Ministerio de la Gobernación, para dejar patente el gran momento de la isla. La segunda, para entablar diálogo con el ministro de Información y Turismo, don León Herrera. Y la tercera, oficial e inaugural, fue para el director general de Ordenación del Turismo. Pronunciaron breves palabras, tanto el pedáneo, el señor López, para testificar la emoción de todos los tabarquinos, el alcalde de Alicante, que manifestó que era un primer paso para el despegue turístico, el gobernador civil, don Benito Sáez, que prometió el apoyo total de todas las autoridades provinciales y anunció que en breve visitaría la isla el director general de Promoción de Turismo. Y a continuación las autoridades visitaron detenidamente la isla, deteniéndose de manera muy especial en la iglesia, donde fue cantada una salve marinera. Cambiando de medio, la verdad añadía que la inauguración fue el motivo principal, aunque no el único, de la visita realizada el día de ayer, por las primeras autoridades provinciales y locales. El delegado y subdelegado de Telefónica, Zamorano y González, explicaron las características del enlace telefónico por medio de ondas de radio que comunicaba directamente con la red. Francisco García Romeo, alcalde de Alicante, dijo que, bueno, apoyó las palabras de Balta, como llamaban al alcalde pedáneo, tuvo palabras de gratitud para el delegado de Telefónica y para la Guardia Civil, que desde hace años había mantenido entre los habitantes de la isla y la tierra un contacto de corazón. Para el gobernador por su visita, para los concejales que estaban llevando a cabo mejoras en la isla, y señaló: confiamos en el desarrollo de la isla no solo con vista al turismo, sino en todos los órdenes, como corresponde a una isla unida a Alicante y a nuestro corazón. Y la última intervención corrió a cargo del gobernador, diciendo: a este escalón seguirán otros. Instó a todos para que la isla no sufra ningún tipo de contaminación, sino que siga siendo el bastión de sosiego y espiritualidad que es ahora, y como el corazón del cuerpo que es Alicante. Bueno, pues pasados los años, el progreso tecnológico llegaba también a las páginas de estos mismos medios, noticias relacionadas, como la aparecida el 28 de agosto de 2011, escrita por Manuel Dopazo en este caso. Se hablaba de que Cultura rechazaba la instalación de la primera antena de móviles en Tabarca. La Consellería comunicaba al Ayuntamiento su informe negativo por el impacto de gran potencia visual de la estación. Estábamos hablando de instalaciones en una isla declarada conjunto histórico-artístico. La ubicación escogida para instalar la antena era una vivienda de la isla situada en la Plaza Gran, en pleno núcleo urbano. Y pues la solución lo que quería era evitar un impacto visual muy potente, no solamente en relación a la fachada de la vivienda que servía de soporte, sino también a toda la manzana. El concejal socialista, entonces socialista, Pablo Roser, expresaba su satisfacción por el informe negativo y destacaba que era motivo de celebración esa decisión, como lo fue el que en toda la zona del campo de Tabarca se prohibieran las construcciones, y señaló que esta medida suponía un segundo escalón en la salvaguarda de la isla. En marzo de 2012 el asunto volvía a las páginas del mismo diario, diciendo que deniegan la licencia para una antena en Tabarca. Desde urbanismo concluyen que la instalación incumple la legislación patrimonial. Sin embargo, llegado ya julio de 2012, ya se afirmaría todo lo contrario. Las nuevas tecnologías de telefonía también desembarcaban en la isla. Cultura autorizaba a instalar una antena de telefonía móvil en la isla de Tabarca. Iba a estar en la Plaza Grande, el número 20, dentro del perímetro del conjunto histórico-artístico de la isla, que tiene condición de bien de interés cultural.
y para ello se había exigido con antelación la corrección de algunas deficiencias. Al final lo que se instaló fue una antena, pero camuflada. No sé si alguno lo habréis llegado a ver, os habréis fijado, de que la antena tiene toda una apariencia de una palmera. Decía por fin que la autorización se otorgaba en función de las circunstancias existentes en el momento de su dictado, por lo que podía ser modificada o dejada sin efecto en caso de concurrir circunstancias que hicieran peligrar los valores que están protegidos por la ley. Se le daba, evidentemente, preferencia a la protección. Pues bien, hasta aquí el tema de la telefonía. Hemos visto, creo que bastante rapidez y claridad las tres partes primeras de esta quinta sesión y nos vamos a meter de lleno en la más importante, la más delicada, la que más de cabeza ha traído a habitantes, a autoridades, a organismos. Es el histórico problema del agua y la sanidad. Aquí nos extenderemos mucho más, hay mucho más que hablar, hay muchísima documentación. Veremos cómo partimos de unas condiciones verdaderamente tercermundistas hasta nuestros días en los que afortunadamente se va normalizando y se va resolviendo no ya el tema del agua que llegó con cierta rapidez una vez que se instalaron las condiciones adecuadas para que ésta fuera corriente y potable, sino también para la sanidad en todas sus acepciones, o sea, sanidad propiamente dicha, médica y tal, y saneamiento. Bien, comenzamos un poco tirando atrás en la historia para ponernos en su punto adecuado. La carencia de agua, bien referida a la existencia de este elemento de forma natural o bien a la aportada por la lluvia, en Nueva Tabarca es tan antigua como la propia isla. Como la propia isla, incluso antes de la población de la misma, ¿no? Precisamente el motivo de la inexistencia de establecimiento humano alguno de forma permanente hasta la colonización promovida por Carlos III en el siglo XVIII a costa de los cautivos redimidos. Ni griegos, focenses, ni romanos, ni árabes, ni las supuestas visitas del general cartaginés Amílcar Barca o del mismo San Pablo fueron motivo u ocasión para quedarse. Aquello era un secarral que no recogía agua por ningún lado. Solo los famosos y legendarios piratas berberiscos que la tomaron como base para sus fechorías en el Levante español tuvieron motivación suficiente, pese a la carencia de agua, para plantear tal establecimiento permanente, por llamarle de alguna manera. Y es que el agua es sabido elemento indispensable para la población humana autosuficiente, no ya porque lo sea para la propia existencia de la vida, que no es poco, sino por lo que conlleva a la hora del saneamiento de la población y de la sanidad de los habitantes. Es un todo. Aquí tenéis en la página de la izquierda, pues, mujeres lavando la ropa en el mar para ahorrar agua potable, agua corriente. Bien, en textos de los primeros planos de Nueva Tabarca, de Fernando Méndez de Rao, en la serie esta entre 1771 y 1775, ya se evidencia el problema. Queda recogido, de hecho, en la crónica de Viravens, de 1876, donde habla de que hay un lavadero común grande, con sus divisiones no solo para lavar ropa blanca, sino también lonas, linos y sedas. Hay un pozo que se hizo muy profundo, por si se tropezaba con veneno, sería de agua dulce, en cuya excavación se ha cesado por la demasiada agua que filtra al mar, pero ya sin las partículas bituminosas y amargas, razón por la que se tiene determinado colocar en su proporcionado fondo sobre una bóveda de cantería la artificiosa bomba ya prevenida para extraer agua con facilidad y abundancia. No se podía profundizar porque salía agua de mar. La Plaza Mayor Carolina, desde cuyo centro se ven 8 objetos agradables de 4 puertas principales y 4 cisternas. Habla de un hospital que nunca sería construido y de unas cisternas hechas con especial cuidado, con sus bóvedas, sus conductos subterráneos para recoger las aguas de los terrados, estaban diseñados para ello, y que en estas cisternas cabrían entre 50 y 60.000 cántaros de agua. Tenía sus brocales, sus pilas de piedra
labrada y previsto la fabricación de 10 más en los parajes que aparecían señalados en los planos conforme se fueran aumentando los vecinos. Bueno, la realidad es que se pretendía recoger el agua de cualquier manera. Tal vez la mayor cantidad era la que caía sobre los terrados de las casas, que mediante comunicaciones iban a parar a otras canalizaciones en tierra, en el suelo, en las calles, y estas a su vez iban a parar a los pozos. Ya podéis imaginar de entrada que eso arrastraba de todo, no ya porque estuvieran sucios los tejados, lo que solía estar sucio eran las calles, y además también ahí iba a parar prácticamente de todo. Y ese todo, arrastrado por las aguas, iban a parar a los aljibes. Entonces ya nos estamos encontrando algo irregular. Bueno, Nueva Tabarca además estaba sometida a un duro examen a través de una comisión dirigida por el gobernador interino, Alejandro Estermont, y por el alcalde José Sales, y llevaron a cabo unas investigaciones los días 24 y 25 de marzo de 1779, que acababan de llegar los tabarquinos, ¿no? Y concluyeron en que, dijeron que la población era de 328 tabarquinos y 15 españoles. Vamos a ver, en 1769 había 311 censados, por lo tanto había subido ligeramente el censo en 10 años. Dice que había un médico, un cirujano, un aguador, que se observa la necesidad de aprovisionamiento diario de agua en embarcaciones de Alicante y que son insuficientes los depósitos. En consecuencia, el día 10 de abril de ese mismo año, llevaban a cabo una visita el teniente coronel de ingenieros Gaspar Bernardo de Lara y el también ingeniero militar Baltasar Ricao, que ya me lo habéis oído mencionar en anteriores sesiones, que confirmaban estas observaciones. Decían que los 7 aljibes construidos para recoger el agua procedente de las lluvias eran de poca capacidad y con pérdidas continuas, había filtraciones. Que la solución estaba en construir mayor número de cisternas, pero que era necesario el aprovisionamiento diario por medio de embarcaciones. Y que la plaza no tenía hospital, ni parece que hubiera ninguna inquietud por construirlo, ¿no? Bien, a finales de abril de 1782, es entonces el sacerdote Francisco Pérez Bayer, catedrático de la Universidad de Salamanca, que en su diario del viaje desde Valencia a Andalucía habla de que corrimos muy en breve aquella nueva población y toda la isla reducida hoy a solo 20 familias tabarquinas, de más de 80 que fueron las que sus primeros pobladores o colonos llevaron. Les causó a todos gran compasión el estado de aquellas miserables gentes faltas enteramente de agua, leña y de todo lo necesario para la vida humana. Estamos en 1782. Nos vamos al censo de Floridablanca de 1787 y el número de habitantes había caído a 110. 2/3 de la población había emigrado. También en el 87, el capitán, ingeniero militar capitán Pedro Navas, informaba que a esta le negó naturaleza no solo el preciso auxilio de leña, sino también el indispensable elemento de agua dulce, por cuyos máximos defectos ha estado inhabitada. Si llegamos a 1809, el censo nos había disminuido hasta 90 habitantes. Manuel Castell, el párroco de la isla, emitía un escrito urgente al gobernador militar de Valencia, José Cano, e insistía: hallo que la indicada isla carece totalmente de agua y leña. Pues hasta 1841 no encontramos que se esté llevando iniciativa alguna para solucionar los problemas de los tabarquinos. En documentos, voy a manejar ahora sobre todo documentos del Archivo Municipal de Alicante, titulado Revisión de los depósitos de agua en la isla de Tabarca, el alcalde pedáneo José Pagés indica que el gobernador militar no atendía sus demandas porque afirmaba que los aljibes no eran de su jurisdicción. Se solicitaba al comandante general de la provincia las llaves de los aljibes, pero al gobernador militar le corresponden los de la casa del gobernador en la Torre de San José. En 1842 comienza el control sanitario de los pasajeros que visitan a la isla. La Junta Municipal de Sanidad comunica que debe conocerse la salud de los visitantes de la isla. El pedáneo, José María Sesé, se queja de que el gobernador militar interino, Francisco Lanzarote, admitía viajeros sin dar noticias de los mismos, cobrándoles además un real de vellón cuyo destino desconocía. En fin, aquello era un desmadre tremendo. Y aquí tenemos a la izquierda el censo de 1852,
Y bueno, a poco que se habían iniciado algunas actuaciones en pro de la salud de los tabarquinos y la salubridad de la isla, pues el censo se recuperaba rápidamente. Entonces vemos que había crecido hasta 403 habitantes. Podemos ver, por lo tanto, que había dos cosas fundamentales en este momento que influían en la cantidad de habitantes de la isla. Una era, como ya vimos, los resultados de la almadraba de Tabarca, y la otra era, sin duda, las condiciones higiénicas, sanitarias y de agua, de provisión de agua que hubiera en la isla. En 1853, el expediente Limpieza y Recomposición de Cisternas de la isla de Tabarca nos traslada que el alcalde pedáneo, Rafael López, informaba al alcalde que el agua se corrompía en los aljibes. Denunciaba a su vez que determinados pozos tenían una gran proporción de inmundicia, por lo que debería de pagar sus propietarios la limpieza de los mismos. El alcalde decide obligar a los vecinos a que lleven a cabo las labores de mantenimiento de los aljibes por turno. En 1954, los documentos sobre limpieza de pozos y aljibes en la isla incluyen una solicitud para que cada vecino pague un chavo. Un ochavo era una moneda de cobre por un valor de 2 maravedíes por cántaro de agua para limpieza. Algunos se negaron, ya que alegaban recoger el agua en sus casas, pero claro, seguían arrojando a la calle basura e inmundicia. El alcalde pagaría por esa vez la limpieza, pero prohibiría las basuras dentro del recinto amurallado. Aquí tenemos otro censo de enero del 55 y habla al final de un número de almas de 403. Como veis, las oscilaciones eran bastante notables. Bueno, pues el control sanitario preocupaba a los habitantes de la isla, que reclamaban un hospital y personal facultativo para su asistencia. Y así, el 7 de agosto de 1857, a fin de evitar focos de infección, el alcalde José Miguel Caturla requirió en el mando sobre el cumplimiento de la limpieza en la vía pública de Tabarca el cumplimiento de la misma. Merece la pena leerlo. Queda prohibido ensuciarse en las calles ni arrojar basuras ni otras suciedades, porque podían llegar hasta las mismas murallas por donde transitan las aguas. Igualmente, quedaba prohibido tener dentro de las murallas toda clase de ganados, a no ser que su dueño se obligara a limpiar las calles por donde transitara. En ningún modo podía tenerlo cerrarlo en un local porque sus aguas podían fluir a otros pozos. No podía haber dentro del pueblo ni estercolero ni depósito alguno que perjudicara las aguas. Todos los vecinos de la isla tenían que concurrir a que se les designara una contribución a la limpieza y conservación de las calles y plazas y para la de los pozos, sin poderse negar ese servicio. Todo vecino que quisiera reedificar alguno de los solares debería hacerlo con preferencia en los del centro de la población, con el fin de que por el tiempo se hayan todos reunidos y de esta forma adquirir con anticipación el permiso de quien corresponda, guardando la línea de conserve el solar y debiendo antes de principiar dar aviso al alcalde pedáneo de la misma para que éste lo haga a mi autoridad. Está hablando el alcalde de Alicante. Y los que contravinieran las anteriores disposiciones serían castigados con arreglo al Código Penal y con multa. Bien, en 1859, en el documento Limpieza de Aljibes Públicos de Tabarca, hay una orden del alcalde para limpieza y recomposición de los aljibes por el abandono y la indiferencia hacia los mismos. Al año siguiente, Andrés Chacopino expone que, existiendo 400 habitantes, la isla no tenía médico. Vamos saltando del agua a la sanidad, vamos a estar constantemente así, porque todo ello conforma un único problema, ¿no? Tomás Antón, más 15 firmas, crea en marzo de 1862 la plaza de cirujano para la isla. Pedro Sesé se presenta a la misma y fija su residencia en el pueblo. En enero de 1863, 10 firmantes del documento Plaza de Cirujano para la isla de Tabarca, entre los que se encuentra el cura, solicitan que se efectúe su nombramiento. Se crea un presupuesto de 500 reales de vellón para sufragar dicha plaza y entra como interino el mencionado Sesé,
maestro sangrador, publicándose en marzo en el boletín para proveer la plaza en propiedad. En 1864, en construcción de aljibe en la isla de Tabarca, Obras Públicas solicita el nombramiento de un perito que dirija el inicio de las obras. El 25 de noviembre, Correspondencia de España publicaba que se iba a construir un gran depósito de aguas con objeto de recoger las pluviales para las necesidades del vecindario. En un oficio sobre el aprovechamiento de las aguas del aljibe por el cura de Tabarca de 1866, un informe de la Policía Urbana manifiesta que no hay control sobre el uso de las aguas del aljibe de la Casa Abadía. El aljibe en la isla de Tabarca de 1868, el vecino Luis Alemán y García solicita construir por su cuenta un aljibe entre el antiguo cementerio y el campo. En el mismo lugar, Bartolomé Russo y Chacopino, alcalde pedáneo de los vecinos de Tabarca, pedía permiso para construir un aljibe en la cabida de 30.000 cántaros para depósito de aguas del cielo con destino al servicio de aquellos vecinos por la absoluta falta que les hace en dicha isla. Una y otra vez, bien a través de documentación oficial hacia el ayuntamiento, hacia la entidad que fuera, era solicitar aljibes, pedir el poderlos construir, que los construyeran, pero agua. Hasta que llega la viruela a finales de 1873. Y ya empezamos con una serie de epidemias que ocurrieron fruto en parte de toda esta problemática que estamos comentando. La Correspondencia de España, del 25 de noviembre, habla de que el señor ministro de la Gobernación ha dispuesto que se estableciera un lazareto provisional por si se desarrollaba, desgraciadamente, la epidemia variosa en las tripulaciones de los buques que pasaran por Tabarca. El diario de Córdoba, del 14 de diciembre, habla de que se habían embarcado el gobernador de Alicante y una comisión de la Junta Provincial de Sanidad y que iban a empezar en Tabarca obras para habilitar un local y se iba a reunir la Junta de Sanidad para convenir el embarque de los enfermos. Entre tanto, retomamos el tema de los aljibes en 1874 y hay un expediente con numerosas cartas de vecinos exponiendo de nuevo los reiterados problemas con el agua y la necesidad de más aljibes. Ya sé que esto es reiterativo, pero es que a veces, si no es a base de machacar, no se consiguen las cosas. Y esa era la estrategia. Hay un cruce de intensa burocracia entre organismos y culminan con un resumen de este asunto de todo lo acaecido entre 1869 y 1879. Entre tanto, el 12 de junio de 78, otra comisión del ayuntamiento sale hacia Nueva Tabarca, en este caso con la finalidad de conocer de primera mano, otra vez, la situación y necesidades de los tabarquinos. El Eco de la Provincia escribía de que, como adviértese de que los tabarquinos no tienen facultativo y que mueren sin la asistencia médica, cita a la comisión municipal que se procurase esta por medio de una iguala que pudiera establecerse con un facultativo por atender esta imperiosa necesidad y así cumplir con una población que cuenta cerca de 450 habitantes. En 1876 había 634 censados, en el 78 había descendido a 450. Vemos otra vez esta correlación entre problemas de agua, independientemente del tema de la almadraba, y número de habitantes. Esta nueva caída del censo hizo reaccionar a la prensa, una caída notable, de más de 200 personas, cerca de 200 personas. Toda la primera página del 20 de diciembre del 1878, del Graduador publicaba a modo de extensa carta recopilatoria toda la historia de la problemática del agua en la isla, dirigida al alcalde y con intención de continuar en sucesivos ejemplares si no se tomaba cartas en el asunto. Es decir, ya decidió poner las cartas sobre la mesa, hacer ruido y dar el follón, hablando claramente, para que de una vez por todas se tomaran medidas para paliar este problema de agua y de sanidad. Pero las medidas que se iban tomando no eran satisfactorias. Incluso llegaban a salpicar a la Iglesia, llevando a la prensa hasta encararse entre sí
en réplicas y contrarréplicas. De hecho, el graduador del 13 de abril de 1879 dice que parece que el señor obispo de la diócesis ha separado al cura de Tabarca, don Constantino Bañón, y que el alcalde pedáneo de dicha isla había impuesto un cuarto por cada cántaro de agua que sacan los vecinos de los pozos del común. La Unión Democrática del 9 de agosto habla de un coste de 6 cuartos un cántaro y que los tabarquinos no podían comprarla, entonces no tenían agua para beber. El 12 de agosto el graduador decía que los vecinos de aquella isla, como los de Santa Pola, van por agua a la torre del Carabasí y luego la venden a 6 cuartos el cántaro, pero como no todos pueden comprarla a ese precio, se quedan muchos sin alcanzar el agua necesaria para beber. Los alcaldes pedáneos, que tenían en su poder algunos fondos del común de vecinos, no habían dado cuenta de ellos y fletando algunos botes para que conduzcan el agua en condiciones de poderla dar gratis a los más pobres. Continúa el graduador el 11 de diciembre que el señor Bueno, alcalde de la ciudad, todavía no había resuelto nada sobre esa sentida exposición que los habitantes de la isla elevaron hacía algunos meses. El Eco de la Provincia reproduce y critica al graduador. Digamos que ya incluso la propia prensa se lanzaban piedras unas a otras, a ver quién decía la verdad, quién no decía la verdad, quién sabía realmente qué estaba ocurriendo y por qué esta solución era buena y por qué esta no. El 14 de diciembre replicaba el graduador al Eco de la Provincia y diciendo que cumplía con su deber indicando lo que sucede según las quejas constantes. Siendo alcalde primero el señor Jabaloyer, nada se hizo. Todo quedó en la misma oscuridad que antes. Hoy tiene en su poder el señor Bueno una exposición de los moradores de Tabarca solicitando que dichos alcaldes den cuenta detallada de su cometido con una anterioridad de algunos años y nada se ha resuelto todavía a pesar de haber transcurrido muchas semanas y aún meses. Manuel Manzanaro, en 1881, solicitaba la construcción de otro aljibe en la isla de Tabarca, que ésta se realizara en el Cas de Barro. Y aparece una nueva y más grave epidemia variólica en 1887, haciendo crítica al diario de Orihuela, el Constitucional, y podemos leer que se ha desarrollado con inusitada violencia hasta el punto de tener consternados a aquellos habitantes no acostumbrados a otra mortalidad que la ocasionada por la vejez o por los accidentes del mar. Estamos hablando ya de un censo de 709 habitantes. Pero es que además en Tabarca ni había médicos, ni había botica, ni medicamentos, y el pedáneo, según informes, ha optado la rara y radical resolución de mandar quemar toda casa en que muriera un enfermo de viruela. ¿Será porque recibe acaso instrucciones de su superior? Bueno, pues la cuestión era de que se exigía que los focos variolosos fueran quemados. Así pues, toda aquella vivienda donde hubiera habido un infectado se quemaba. El día 30 publicaba alarmantemente el graduador que si ya de por sí era calamitosa la epidemia de viruela, encima los repetidos temporales tenían a los pescadores sin poder dedicarse a su trabajo. Con ese motivo estaba aumentando la miseria. Daba un ejemplo de que recientemente había fallecido una hija del pedáneo y por no haber quien se encargara de dar sepultura al cadáver, el mismo alcalde y su esposa tuvieron que trasladarlo al cementerio y enterrarlo. Había un llamamiento al ayuntamiento y al alcalde de que gestionara, si fuera posible, destinar a aquella isla 2 o 3 hermanas de la caridad, que tal vez pudieran llevar a cabo una mejora en la forma de vida de aquellos infortunados habitantes. El alicantino, en sus números del 3 y del 6 de enero de 1888, insistía en lo mismo. Decía que sí, que el ayuntamiento de esta capital ha enviado 400 reales a Tabarca, pero que no bastaba para atender ni siquiera las más apremiantes necesidades. Urgían medicamentos, urgía algún facultativo y víveres. Y si el ayuntamiento de Alicante no cuenta con recursos, que iniciara una suscripción pública. Y por fin habla también de que el alcalde de la ciudad, don Rafael Terol, acompañado por el médico
titular, don Francisco Sevilla, y 3 hermanas de la Caridad, fueron a Tabarca llevando consigo medicamentos y un importante donativo en efectivo, 500 pesetas, debido a la generosidad de una modesta persona cuyo nombre quedó en el anonimato. Los mismos ecos llegaban a otras provincias, como el Mahonés, ¿no? Donde hablaba de que el señor obispo de la diócesis había remitido al alcalde de Alicante 250 pesetas para repartir entre los enfermos pobres de la isla de Tabarca. Pero la epidemia variolosa continuaba creciendo. Hacía falta un médico titular, no había otra opción. El censo crecía, 832 en 1900, 949 en 1910. Justa era la reivindicación encabezada por Pascual Chacopino, que recogía el diario de Alicante del 10 de agosto de 1912 en su portada. Decía, convenientemente auxiliado, evitará las escenas de terror a que aquí dan lugar esa falta de dotación científica. Los enfermos, cuando se agravan, tienen que ser llevados, por noble consejo del practicante, a que lo asista algún médico de Santa Pola, y en la mayoría de los casos morían en aquella población, teniendo entonces que ser paseados los cadáveres por el mar para ser regresados a la isla y darles sepultura en el cementerio de la misma. Otras veces los desgraciados fallecían antes de poder ir a Santa Pola, porque con frecuencia había temporales y había que retener a los pacientes en espera de buen tiempo. Era necesario un médico en Tabarca. La acogida dio paso a una fuerte discusión. Se acordó la urgencia de una instancia presentada al alcalde por la Comisión de Habitantes solicitando la creación de una plaza de médico y otra de farmacéutico. Y después de oídos a los notables, se acuerda que pase el asunto a estudio de las comisiones correspondientes. Todo lo de Palacio va despacio, pero aquí era ya algo tremendamente lento y reiterativo. Se sucedieron apoyos populares, además de gente de prestigio, de gente de renombre, de gente ligada completamente a Nueva Tabarca, como fueron los poetas Salvador Rueda, del que hablamos en la sesión anterior, y Salvador Sellés. Pero las noticias se producían con goteo, que si se consignan 1.000 pesetas anuales para el médico de la isla de Tabarca y 2,63 diarias para un practicante, que si quedan sobre la mesa unos informes de beneficencia y sanidad, que si fue aprobado el informe relativo al nombramiento de un médico. La cuestión está en que en un expediente del Archivo Municipal de junio de 1913, titulado Una comisión visita a la isla a instancias de beneficencia, sanidad e higiene, se retoma que la venta del agua de los aljibes era a razón de 5 céntimos 2 cántaros y el producto servía para el mantenimiento de los mismos. Una pequeña retribución estaba asignada a la mujer recaudadora del producto de la venta del agua y guardesa de los aljibes, y concluía que el ayuntamiento no cumple en el pueblo de Tabarca todos los fines municipales, pues no atiende al alumbrado, alcantarillado y aceras de dicho poblado. O sea, ya no estamos hablando solamente del agua, del saneamiento, sino del acondicionamiento también del propio poblado. Y llegan las primeras felicitaciones al practicante de la isla, Manuel Aldeguer. Llegan en la portada del diario de Alicante del 30 de diciembre y destaca su profesionalidad. Habla de un altruismo digno de imitarse, de la abnegación, de que con peligro grande actuó de enfermero, de enterrador, cuidando de todas las personas de la casa, asistiendo al varioloso, a quien amortajó, a quien enterró, mientras todos los demás huían del foco peligroso. En 1914 recoge una denuncia al alcalde pedáneo de Tabarca por la mala inversión de los fondos recaudados por la venta de agua de los aljibes, ya que Jerónimo Manzanaro afirmaba ser el dueño de los aljibes y que ni él ni su comisión tenían por qué dar explicación alguna de la gestión. Cuando no solucionaban problemas desde fuera, entonces se creaban problemas desde dentro. En 1915, el documento Asistencia Médica en la isla de Tabarca se pregunta, es el juzgado de primera instancia de instrucción por el médico, que debe asistir a los vecinos pobres de Tabarca para práctica forense, a lo que el doctor Pascual Pérez contesta que es Juan Sebastián Teijeiro, al ser el responsable del 6º distrito de la ciudad. El 15 de junio del 18, el luchador denuncia que da cuenta al señor Tato a sus compañeros de haberse practicado el análisis del agua de los aljibes que surten a los habitantes de Tabarca, resultando del análisis que dichas aguas son insalubres, por los que se procederá al desagüe de los depósitos. Me reitero, un problema tras otro y no había solución. Total, que a finales de verano llegaba una nueva epidemia a la isla, en este caso la gripe.
Hay unos 170 atacados, dice el diario de Alicante, del 16 de septiembre, lo que da idea de la virulencia de la epidemia entre aquel vecindario poco numeroso. El practicante que allí vive se hallaba enfermo de gripe. Esa tarde había marchado a la isla don Pascual Pérez con medios profilácticos para combatir el mal. El luchador del día 18 añadía que para tratar a estos enfermos el doctor don Rafael Ramos Esplá, del Cuerpo de Beneficencia Municipal, había ido a la isla de Tabarca y regresó de allí el decano, Pascual Pérez, que había ido un par de días anteriores. Se sucedían y reiteraban las noticias casi a diario, dentro y fuera de la provincia, con desiguales cifras de afectados conforme transcurría la epidemia. Bueno, me está recordando un poco lo que estamos viviendo ahora con la pandemia de coronavirus, ¿no? Que nunca sabemos dónde está la verdad de lo que nos están diciendo. Y nunca sabemos si las soluciones que se están aportando son las correctas o no son las correctas. Pero bueno, no quiero derivarme y volvemos a Tabarca. Curiosamente, en 1920 llegamos al máximo histórico de habitantes censados en Nueva Tabarca, 1055. Y a vueltas con el agua, en 1921, el obispo de Orihuela dirigía al alcalde una carta donde hablaba del conflicto existente entre el cura y la cofradía de pescadores por la recogida de las aguas pluviales del tejado de la iglesia. El obispo pedía la liquidación del contrato existente y la redacción de uno nuevo más claro de contenido. El pedáneo, José Chacopino Baile, pedía disponer de esa agua por haberse agotado la destinada para hacer el pan, ofreciendo el 5% del recaudado a la iglesia. En consecuencia, se entregan las llaves del pozo situado frente a la iglesia del pedáneo. Porque no olvidemos que el agua no solamente era para beber, era también para cocinar. En 1923 se otorga licencia al practicante de la isla de Tabarca. 20 días de permiso para Manuel Aldeguer por un asunto familiar y se nombra sustituto a Antonio Orenes Senabre. Pero nos encontramos que Aldeguer dimitiría a su regreso. En 1924, según el expediente Servicio de Asistencia Médica en la isla de Tabarca, el pedáneo Agustín Manzanaro comunica que estaba teniendo que solicitar asistencia médica urgente a Santa Pola por no haberse cubierto la vacante que había dejado el practicante. El doctor Pascual Pérez moviliza a su colega, Carlos Lemiñana, y al practicante Antonio Fernández a Tabarca para revisar la situación de sus habitantes e informar al alcalde. Posteriormente se envía al practicante Vicente Álvarez, que comienza a informar de un nuevo brote de gripe. Se empiezan a establecer turnos semanales, donde este último rodaba con los practicantes Orenes y Seba. Más adelante se incorpora Luis Santos, que según constan en los documentos servicios médicos en la isla de Tabarca, reclamaba una indemnización de 3 días por servicios extraordinarios prestados en Tabarca para controlar la epidemia. Servicios que además alababa el diario El Luchador. También había una cuenta pendiente con el último practicante, Antonio Andújar, que consta en un informe del alcalde de Tabarca sobre los servicios del practicante de la isla, un tema de igualas. Y lo que fue reveladora fue la inspección de sanidad del 8 de agosto de 1927, que generó un grueso expediente, y así se dirigía la inspección de sanidad al ayuntamiento de forma más que elocuente. Había 8 enfermos cuya sintomatología clínica encajaba en el cuadro de las infecciones de origen hídrico. Se procede a la extracción de sangre de 4 de los enfermos y muestras de agua de los 2 citados aljibes para análisis bacteriológico. La inspección estima que la alcaldía debía de dictar una serie de medidas, como proceder a la vacunación preventiva del mayor número posible de vecinos, prohibir que se haga uso de los aljibes cuyas aguas estén contaminadas, cerrándolos definitivamente o procediendo a su jabelización, que se suprimiera el método primitivo de sacar el agua con cubos y se instalaran las bombas necesarias para que el agua tuviera el menor contacto posible con el exterior. Recomendaba que no se hiciera uso de verduras y legumbres sin someterlas previamente a la ebullición. Se dictaron medidas para proceder a tomar con la excreta y ropas de los enfermos, tomar medidas, pero que era conveniente cumplir estas y que se produjera el mayor aislamiento posible de los enfermos. Y es que, señores, estábamos hablando en este caso
de una epidemia de cólera. En fin, adelantamos unas fechas y encontramos que el ayuntamiento emite un decreto firmado por el alcalde Julio Suárez Llanos y un informe de los médicos desplazados a la isla del 10 de agosto. Y tras exponer una por una la problemática y el diagnóstico de los enfermos explorados, advierte de que la situación, si no se trataba de una forma inmediata y contundente, podría pasar a ser de extrema gravedad. Añadía que las casas carecían de retretes y las aguas sucias y sustancias excrementicias son tiradas a vertederos que no llegan al mar, que constituían focos de infección, que el sol con su gran poder esterilizante no llegaba a desinfectar por completo, que tenían que cumplimentarse todas las prescripciones enunciadas por el inspector provincial de Sanidad. Veréis ahora aquí completo, no me voy a parar a leerlo, en esta y en la siguiente diapositiva, el informe completo y las medidas que se tuvieron que tomar a partir de este informe del 10 de agosto, que fue poco menos que definitivo para poder dar un giro de tuerca a este problema sanitario recurrente que teníamos en Tabarca. La consecuencia de este informe fue doble. De una parte, se felicitó públicamente al practicante Andújar, de nuevo, por su profesionalidad y buen hacer, y por otra, se comunicaban una exhaustiva lista de instrucciones al alcalde pedáneo, que es la que veis en esta diapositiva, y en la siguiente, que no la voy a leer para que las podáis ver vosotros con tranquilidad. Aprovechando la ocasión, el tirón de orejas se continuaba en una nueva comunicación del día 11. Estamos hablando ya de multas de 5, 15, 20 pesetas, según las irregularidades fueran por una vez, o reincidentes, o incluso hasta pérdidas de licencia para expender mercancías. Se habla además de obras de construcción, reforma y hasta derribos. Y el día 12 el ayuntamiento comunica las órdenes impartidas y las actuaciones llevadas a cabo en la isla. Lo cierto es que fue toda una declaración llevada a cabo con una rapidez verdaderamente inusitada. Se informa de la visita de inspección a la isla de Tabarca del señor médico decano del Cuerpo de Beneficencia Municipal y el titular del distrito. Reconocieron a todos y cada uno de los enfermos, informando que el estado de la salud era bastante satisfactorio, habiendo desaparecido los síntomas graves. Se informa de cuántas medidas de carácter higiénico y sanitario se propusieron que estaban siendo adoptadas. Se tomaron de nuevo muestras de las aguas de los aljibes particulares y se entregaron al laboratorio municipal para su análisis. Se habló de que se procedería a una nueva reparación y saneamiento de los aljibes públicos, sustituyendo el sistema de extracción mediante la instalación de una bomba mecánica. Y bueno, pues el resultado de estos certificados de laboratorio de las aguas recogidas se comunicó el 13 de agosto y resultó que de las aguas procedentes del aljibe público y de una particular dieron presencia de Escherichia coli y otras bacterias similares. Por lo tanto, no reunían las condiciones adecuadas para su consumo según la normativa vigente. El presupuesto de reparación de uno de los aljibes describe las actuaciones que se tenían que llevar a cabo, son las que veis aquí en estos documentos: desconchado, excavación del revoque, capa de hormigón de 10 centímetros para revestimiento de las paredes interiores, reparación de desconchados y recibidores de aguas, enlucido con cemento y cal, y habla de coste y habla de dimensiones, 4.749 pesetas. Y el ayuntamiento solicitaba de nuevo al laboratorio municipal que le remitiera copias certificadas de todos los análisis de aguas. Aquí hay uno de los certificados, los podéis leer también con tranquilidad por no extenderme, pero recibidos los 4 certificados fechados, revelaron que la muestra tomada del aljibe público del centro de la plaza de la iglesia confirmaba la contaminación de origen fecal. El procedente de un aljibe público de una particular revelaba incluso presencia de estreptococos.
Los demás muestras tomadas de otro aljibe público, pero también de nomenclatura particular, arrojaba también resultados de contaminación similares. Con estos resultados, Tomás Baeza dirigía un escrito al alcalde solicitando el llenado de aljibes con aguas limpias, y el ayuntamiento emitía 2 urgentes, uno al laboratorio municipal para supervisar las actuaciones y el otro al Ministerio de Gobernación explicando la situación, sus consecuencias y la insuficiencia de los medios al alcance del consistorio. Y se empieza a hablar de los barcos aljibe. Súplica de que se digne gestionar del Ministerio de Fomento, a cuya jurisdicción y dependencia está sometida la Junta de Obras del Puerto de Alicante, que autorice al señor ingeniero director de esta entidad para que, habilitando los barcos aljibes de que dispone, provea 1 o 2 veces al mes, según sea necesario, el abastecimiento de los pozos públicos de la isla de Tabarca. Más problemas. Los bomberos, que comunicaban que la bomba número 2 que estaba vaciando los aljibes de la isla tenía desperfectos en una manguera de aspiración y había que reparar el blindaje. Bueno, pues la noticia del primer barco aljibe con destino a Tabarca aparece en El Luchador del 8 de septiembre. Ha salido para la isla el barco aljibe Próspero La Farga para abastecer a dicho barrio insular. La operación será dirigida por el ingeniero Luis Sánchez Guerra. El día 16 se comunica al alcalde la orden telegráfica que lo autorizaba para habilitar dichas naves 1 o 2 veces al mes, y el 17 el alcalde comunicaba la buena noticia a los tabarquinos a través del pedáneo. Evidentemente se montaría la bomba mecánica esperante impelente en los aljibes públicos después de haberlos desinfectado. Bien, publicaban lo mismo el día, la independencia, el tema se normalizaba, pero en 1930 el censo había empezado a caer de nuevo. Había caído a 527, prácticamente la mitad del máximo, y seguía decreciendo. Tras breves reseñas del Luchador y del Día, el Diario de Alicante salta a la primera página a una moción del señor Alberola sobre el abastecimiento de aguas potables a Tabarca, y decía que de momento no había posibilidad de que el señor Sánchez Guerra facilitase el barco, pero que se iba a gestionar de la base naval de Cartagena el auxilio de uno de los barcos tanques de la Armada. Dijo el alcalde que tanto se obtiene el modo de facilitar el preciado líquido a los vecinos de Tabarca, estos podían venir a Alicante y llevarse bocolles de agua, estando dispuesto a darles la alcaldía toda clase de facilidades para que no carecieran de agua. El asunto trajo cola, y tras retomar la angustiosa demanda de los tabarquinos, ya se daba la noticia de que la petición era atendida y al menos esta vez concedida. Parecía que las cosas se iban a solucionar. De todas maneras, los años 30 se prodigan en noticias de problemas y nuevas calamidades. En mayo de 1932 se informa que el pedáneo Batiste Mulet está gravemente enfermo, solicitando un sustituto. El 31 de enero, el Día noticiaba que uno de los informadores de la isla comunicaba al señor Vázquez Limón que los vecinos de la isla se estaban pasando por una situación angustiosa, prometiendo a nuestra primera autoridad ocuparse del caso en la atención que merece. Hasta en junio, en Hogueras, se hacía eco del problema y en el distrito Méndez Núñez, del actual Rambla de Méndez Núñez, lo decía todo en su hoguera. Tituló La isla olvidada. Dentro de la explicación, la que tenemos a la izquierda marcada con 2 círculos en rojo, dice que se ve el cuadro triste del hombre que tiene a la mujer enferma y no tiene médico que ponga remedio a su dolencia, ya que allí, Tabarca, no hay más que un practicante que hace de tal, de farmacéutico y de médico. Pues la contienda nacional, como era obvio, no hizo sino agravar todavía más el problema de las dificultades que encontraban los barcos aljibe y la carencia de estos. Encontramos en la prensa múltiples referencias a ellos, por ejemplo en el Luchador, que habla de que el arsenal de Cartagena venía proveyendo con sus barcos aljibes de agua potable a Tabarca, pero que este año, a causa de las infinitas atenciones de guerra que pesan sobre el arsenal, no podía suministrar
agua con regularidad. Ya estábamos otra vez con la carencia de agua en la isla. Decía que cuando la guerra termine será hora de resolver ampliamente sobre todo las necesidades de la isla de Tabarca. Bueno, pues cuando termine, cuando suceda, cuando haya, siempre había un cuándo. Pero bueno, efectivamente, un documento fechado en 1939 titulado Suministro de agua a los aljibes de Tabarca recoge la propuesta del alcalde a Obras del Puerto de que un barco aljibe provea de nuevo a la isla con agua necesaria. Obras del Puerto solicita dicho buque al Departamento Marítimo de Cartagena, que envía 885 toneladas de agua suficiente para un año de consumo. Pero las penalidades se recrudecían en plena guerra. El censo volvía a resentirse, desciende en 1940 hasta los 398 habitantes y la historia continuaba en la misma línea. En 1943 nos encontramos el documento Suministro de agua potable a la isla de Tabarca por medio de aljibes de la Marina de Guerra, donde se solicitaba ya directamente a la Marina de Guerra que proveyera de agua a Tabarca. En el año 50 seguía retrocediéndose el censo, estamos en 379 habitantes. En 1965 se instaba la reparación de aljibes públicos, llevándose a cabo algunas actuaciones al respecto. Se conserva en el Archivo Municipal un informe del ingeniero industrial Luis Badías Aznar, fechado 13 de marzo del 58. Se titula La isla de Tabarca y sus condiciones de habitabilidad. Y en él la isla no salía mejor parada. La sanidad seguía ocupando posiciones de primera línea y por primera vez considera improrrogable la creación de un centro rural de higiene. Pues bien, 1959 marca un antes y un después en la sanidad tabarquina. Se lleva a cabo un expediente titulado Proyecto de construcción de un centro rural de higiene en la isla de Tabarca, que contiene documentación que arranca de 8 años antes, de 1951, con anteproyecto y proyecto de construcción, más unos planos no validados. Aquí los tenéis a la izquierda. El expediente Construcción de un centro de higiene en la isla de Tabarca recoge la aprobación de una subvención de 100.000 pesetas por parte del Ministerio de Gobernación y es el arquitecto municipal, Miguel López González, que estima que se podría aprovechar una casa vacía y que incluir la vivienda del médico y que harían falta 287.000. Se proveían 100.000, hacían falta 287.000. Al final, el coste final, valorándolo en 4 meses, iba a ser de 288.000 pesetas. En 1960, en recogida de aguas pluviales para el aljibe de la isla de Tabarca, contiene el presupuesto del mencionado arquitecto para crear entradas de agua en condiciones de obra a los aljibes. Y seguía disminuyendo el censo, 312 tabarquinos. Salen a concurso las obras del Centro Rural de Higiene, lo gana el contratista Máximo Caturla Camino con un presupuesto de 272.400 pesetas y bueno, pues se conservan los planos originales, como los veis aquí a la izquierda. Hubo una recepción provisional con una garantía de un año, con escritura de fecha 31 de enero de 1961 y la recepción definitiva de las obras un año después. Bien, blanco y negro, en portada del 18 de mayo de 1863, dedica un interesante y revelador reportaje a base fundamentalmente de entrevistas de los habitantes y no se podían evitar líneas como estas. ¿Aquí hay médico? Pregunto. No. También hacen falta lavaderos, porque no sé si he visto cómo las mujeres lavan metidas entre las rocas en el mar. Aquí tiene que llegar el agua que beben los demás mortales como sea. Hay años en que los aljibes no se llenan. No podemos estar siempre pendientes de la comandancia de Marina, aunque se porten bien. La sanidad tabarquina comenzaba a dar pasos significativos, como el comunicado de la agencia Cifra en la hoja oficial del lunes del 23 de diciembre. Al finalizar la campaña de vacunación antipolio en toda la provincia de Alicante, esta vacuna ha sido llevada a la isla de Tabarca, utilizando para ello una barca de pescadores. Y año tras año se seguían prodigando en prensa referencias a la isla, sus carencias y las medidas que se iban dando poco a poco en la línea de solucionarlas. Unas veces aparecían en forma de reportajes, otras veces generalmente narradas en primera persona. Aquí hablamos de los problemas actuales principales son deficiencias en los servicios higiénicos por falta de agua y sobre todo carencia de luz. Pensad que la luz llegó en el 63, o sea que todavía era muy incipiente.
Aquí en el 66 que se ha vuelto a recurrir a la Armada Española. En el 68 se volvió a decir que las mujeres no podían estar lavando las ropas en el agua del mar, que había un gran depósito y hasta algunas fuentes, aljibes en las casas y hasta en la propia calle. ¿Por qué no había agua suficiente en Tabarca? Había asomos de una planta potabilizadora de aguas del mar, creo que solar, pero no llegó a cuajar, pese a una visita técnica y unos estudios dirigidos a su posible construcción. En la información se habla de que se les había prometido mucho y cumplido poco. Hay alcantarillado. Hace 2 años que se tomaron medidas y aún nada. La información, de nuevo, habla de que tienen médico asignado, pero que no lo ven. Solo se desplaza en caso de emergencia, y estas son raras. Dicen que para evacuar a un enfermo de gravedad hay un helicóptero designado. Don Juan Martínez, el practicante, es el responsable de la salud en la isla y se pedía de urgente necesidad un depósito de farmacia y también una mesa de curas, que tampoco había. Comienzan a barajarse alternativas a los barcos aljibe que no podían solucionar por sí mismos la carestía de agua de Tabarca. Y así, en el diario La Verdad, de mayo del 69, se afirma que Tabarca va a tener agua y quizá luz y gas también, dentro de pocos meses, a juzgar por el proyecto municipal de trasladar los fluidos por cables submarinos desde tierra, concretamente desde Santa Pola. El cable submarino que se pensaba instalar iba a ser el primero en España de estas características y creo que de Europa. Ni era metálico ni con empalmes, era de polietileno, un material especial, aislante del medio marino, de la diferencia de temperatura y de todos los peligros y roturas imaginables. Eran 4,5 kilómetros de cable submarino a instalar con un médico revolucionario, porque era de una sola pieza. Desde tierra se colocaban unas poleas a bordo de una embarcación y luego desde esa nave, con una excavadora especial, se iba horadando una especie de surco en el fondo marino y la misma excavadora por un orificio iba depositando en el cable en el surco abierto. Pero llegaba 1970 y un nuevo descenso de habitantes, 237. En el 73 la situación se convertía en insostenible. Había de nuevo una denuncia efectuada por Vicente García Rosso, el alcalde, donde se hablaba de que los merenderos de la isla venían abonando un canon por uso de agua a razón de 60 céntimos cada 15 litros y que el dinero empleado para reparar las averías de las bombas de instalaciones y cuidado de las mismas, el señor Tur, que era concejal delegado para la isla de Tabarca, ordena a esos merenderos que no paguen ningún recibo cerrando el grifo del agua mediante un candado cuya llave la tenía un vecino de la isla y por ello dependía del mismo el citado grifo. El señor Tur además instala un camping al lado de los aljibes de agua en contra del parecer del exponente y de la Guardia Civil, ya que podía contaminarse el agua que se designaba para beber. El señor Tur, que fue una auténtica pesadilla en algunos aspectos para la isla de Tabarca, lleva a una isla un fotógrafo profesional que se dedica a fotografiar sus paisajes, camping, los lugares, vende fotos a los visitantes de la isla y con ello produce unos beneficios, por lo que el señor concejal vive instalado en un barracón de la isla consumiendo agua y luz que pagan los vecinos de Tabarca. Esta denuncia, para no lesionar la reputación de Tur, daba como única solución el cese de su cargo del alcalde de barrio de la isla de Tabarca, en lugar del señor Tur, que era el que estaba creando problemas. Este incidente fue detonante, una campaña mediática llena de contradicciones que empezaba a contemplar una planificación más o menos ordenada de la isla. Se habla en septiembre de que se iba a instalar una planta potabilizadora, en noviembre de que ya hay proyecto para la planta potabilizadora, en el 75 que el censo volvía a caer a 163 habitantes y durante meses seguía el goteo de noticias, que si una dotación definitiva de servicios primarios llevando agua y luz a través de canalización submarina desde Santa Pola, que se ejecutara la inexistente red de alcantarillado y pavimentado de calles, la meta de que se declare Tabarca zona de interés turístico, a ver si de alguna manera de esa forma se potenciaba todavía más que llegaran todos estos recursos. La gratitud por el teléfono, bueno, había también de vez en cuando, como hemos visto antes, la llegada de algún acontecimiento importante, pero que cuanto antes hubiera abastecimiento de agua de la mejor manera posible.
existía ya la idea de acometer en su día obras de alcantarillado y saneamiento, así como el abastecimiento de agua desde Santa Pola, como base para cualquier tipo de ordenación y desarrollo. El Mediterráneo ya trascendía de la provincia de Alicante o estaba bastante desfasado en la información y la noticia adquiría trascendencia nacional con el diario ABC y ya habla de que Tabarca dispondrá en breve de agua marina desalinizada. Pero aquí vemos el 8 de septiembre. No se acaba la planta potabilizadora de Tabarca. 23 de diciembre. En febrero, agua para Tabarca. 12 de abril del 77. Proyecto pendiente. 3 de noviembre. Por fin. Se ha obtenido agua destilada en la potabilizadora de Tabarca, pero no puede ser aún consumida por faltarle las sales minerales precisas. El último paso es el experimento científico, será mineralizar el agua a fin de que se potabilice. 7 de noviembre del 81. Se marcharon los padres y se llevaron a los críos. Se está perdiendo la vocación marinera. Ya no salen pescadores. Usted sabe lo que es vivir aquí, con el agua potable racionada, con la luz racionada, esperando siempre que el mar no impida que lleguen los suministros. Un violento descenso en los últimos datos de empadronamiento, los de 1979, arroja el dato de que solo estaban censados 159 tabarquinos en la isla. Aquí también tenéis otro problema más que os dejo para que lo leáis vosotros. Tabarca no tenía recogida de basuras el 7 de noviembre de 1981. Pero sí, llegó, el agua potable llegó, nada menos que en 1984, cuando se inauguró la conducción submarina de 5 kilómetros de longitud para el suministro de agua potable a la isla de Tabarca, siendo así la única isla del litoral español que se abastecía de ese modo. El evento obviamente fue más que una fiesta, fue a partir de las 13:30 horas cuando se disparó una mascletá, comenzó la música de la célebre banda de los Gavilanes y se abrió la llave de paso. Y ni políticos, ni marinos, ni músicos, ni vecinos, ni visitantes se libraron del remojón, de la bañá, como diríamos los foguereros. Decía el diario Información: todos los tabarquinos se dieron cita ayer en la plaza grande de la isla. Nadie quiso perderse el momento histórico de la llegada del agua potable. El pueblo entero acudió a ducharse con la llegada del agua potable. La Saleta, el alcalde, participó también en el remojón. Los isleños la recibieron como un auténtico maná. Y Canfal y Vega Baja despedía al último barco aljibe. Un buque militar aljibe fondea cerca de la isla. Es su despedida a los habitantes de Tabarca, a quienes les ha estado suministrando agua durante años. Pues bien, ya a partir de entonces se normalizó el servicio, se mejoró. Así, por ejemplo, en octubre de 2012 se cambia el sistema tradicional de limpieza periódica de la tubería submarina, en el que se utilizaba un material similar a la goma espuma para realizar las limpiezas, y se introduce un sistema pionero e innovador de microcristales de hielo a presión que mejora la calidad del lavado y pule la suciedad de las tuberías, siendo menos agresivo y más eficaz, ya que el hielo líquido se adapta a cualquier derivación de la tubería o desnivel. Entraba a presión por un extremo de la tubería y salía con toda la suciedad y todo lo que hubiera recogido por el otro extremo de la tubería. La actual estación depuradora de aguas residuales, el EDAR, de Nueva Tabarca, está explotada por Emarasa con asistencia técnica de Proaguas. La línea de agua pasa de un pretratamiento de tamizado, con posterior tratamiento de aireación prolongada, antes de verter las aguas así tratadas al mar. Los datos de funcionamiento en 2013 arrojan un caudal de 75 metros cúbicos al día, capaz para una población de hasta 1.134 habitantes. Y según las provincias del 6 de noviembre, se ha previsto conectar la depuradora con la península a través del emisario submarino Tabarca-Santa Pola para evitar vertidos en aguas de la reserva marina. Para alrededor de 60 habitantes censados, funciona actualmente el consultorio auxiliar de Tabarca, un pequeño dispensario médico dependiente del Centro de Salud de Santa Pola, situado en la calle del Pou del Pal, en el antiguo cuerpo de guardia, que más tarde sería Casa Museo de la Marquesa Soledad Álvarez de Estrada, que fuera delegada de Bellas Artes.
en instalaciones bien acondicionadas desde su rehabilitación en mayo de 2004. En invierno no hay médico, la asistencia está cubierta 24 horas por un enfermero para quien el ayuntamiento pone a su disposición una casa. Durante julio y agosto se desplaza un médico que atiende de lunes a viernes en horario de mañana y el refuerzo de un enfermero más desde la primavera. No hay más farmacia que el botiquín del propio dispensario médico. La isla cuenta con un dispositivo de emergencia coordinado con el Sistema Integrado de Atención a las Emergencias a través del teléfono 112, que envía un helicóptero cuando es necesario trasladar el enfermo al hospital. Hace del helipuerto improvisado el antiguo campo de juego situado detrás de la casa del gobernador. Desde noviembre de 2008 cuenta además con un sistema móvil de telemedicina para diagnosticar y tratar emergencias cardíacas, conectado con la unidad de telecardiología del Hospital General Universitario de Alicante, a donde se transfiere en tiempo real y vía telefónica el electrocardiograma con la información cardíaca del paciente. Es una acción pionera en la comunidad, evita traslados urgentes a servicios hospitalarios en situaciones que no eran patologías graves. Y en agosto de este mismo año, de 2020, concluye la primera parte de las obras del consultorio con la rehabilitación de la vivienda municipal anexa utilizada por médicos y técnicos sanitarios. En relación al saneamiento, el servicio de recogida de basura lo presta un barco desde Santa Pola que se lleva en verano unos 40 contenedores, mientras en invierno no hace falta ni siquiera todos los días pasar a por ello. Se pasa de generar 8.000 kilos de residuos al día en invierno a 31.500 kilos en verano. El servicio especial de verano incluye además duplicar los turnos de barrido de la isla, se aumenta el número de contenedores a unos 70 que se vacían diariamente y se incluye la limpieza y cribado de la arena de la playa. Todo esto, evidentemente, al margen de las medidas especiales derivadas de la epidemia actual de coronavirus que todos conocemos y que complementan todo lo anterior. Pues bien, hasta aquí esta quinta sesión. Espero no haberme hecho excesivamente pródigo en información. De todas maneras, está todo por escrito. Agradezco vuestra atención y os emplazo a la sexta y última sesión, que será, Dios mediante, el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos y hasta entonces.